las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Buenas noches, amigos. Tragedia en España. Un tren se descarriló al entrar a la ciudad de Santiago de Compostela. Al momento se informa que murieron 60 personas, pero las autoridades advierten que la cifra podría cambiar. Lamentable noticia, Teresa. Buenas noches. Una tragedia realmente. Hola amigos, en el tren viajaban cerca de 200 pasajeros cuando se descarriló. Varios vagones quedaron completamente destruidos. La Embajada de Ecuador en España dice que aún no hay reportes sobre ecuatorianos. María Cecilia Largacha con la noticia. En España lo catalogan ya como uno de los accidentes de tren más graves de los últimos 100 años. Ocurrió aquí, a la entrada de Santiago de Compostela, al noroeste del país. Eran las 8 de la noche con 41 minutos, hora local. Es poco lo que se sabe de las causas del accidente. Por la versión de algunos de los testigos, se sabe que uno de los vagones voló, golpeó contra una pared y fue a parar a 15 metros de la vía férrea. Hay quienes dicen que escucharon una explosión, pero esa no es una versión confirmada hasta el momento. Los organismos de rescate llegaron hasta el sitio y comenzaron con la tarea de liberar cuerpos atrapados. El número de víctimas mortales se ha ido incrementando con el pasar de las horas y las autoridades han advertido que pueden seguir subiendo dramáticamente. Los familiares de los pasajeros están agrupados en un edificio cercano a la espera de noticias, pero hay algunos que, cediendo a la desesperación, tratan de llegar hasta el tren accidentado para saber algo de los suyos. El penúltimo vagón fue el más afectado. Quedó envuelto en llamas y fue destruido en su totalidad. En él viajaban gran parte de las víctimas mortales. El tren era de alta velocidad y acababa de pasar una curva cuando se accidentó. Se cree que la velocidad mínima a la que pudo haber viajado eran 80 kilómetros por hora. A bordo iban cerca de 200 personas que se dirigían hacia Santiago de Compostela, justo en la víspera de una gran fiesta local. Obviamente las festividades fueron suspendidas luego del accidente. El Papa en su continente. El Papa Francisco tuvo un día muy activo en Río de Janeiro. Se desplazó a lugares e instituciones claves para el contacto espiritual y la solidaridad. Aquí están nuestros enviados especiales, viviendo la noticia y compartiéndola con nosotros, Pedro Jiménez y Rafael Hernández. Pedro, ¿cuál fue el discurso del Papa con respecto a la legalización del consumo de drogas? Sí, Alfonso, amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Fue uno de los aspectos más destacados de la intervención del Papa Francisco, justamente en su visita al Hospital San Francisco, donde se inauguró hoy un centro para la atención a jóvenes con problemas de adicción a las drogas, justamente. Aquí el Papa Francisco cuestionó a aquellos proyectos que se discuten en países latinoamericanos para la legalización del consumo de las drogas. Pedro, no se puede decir que un comentario así del Papa es extraño. Recordemos que cuando él era arzobispo de Buenos Aires y cardenal, en varias ocasiones hizo críticas de ese tipo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, específicamente por lo que él consideraba laxos controles al consumo de drogas y a la venta de drogas en los colegios. Pero mejor veamos lo que dijo el Papa hoy. La emoción de recibir al Papa fue muy grande en este lugar. Llegó para inaugurar y visitar el llamado Polo de Atención Integrada de Salud Mental, que se llamará Papa Francisco y que tiene capacidad para atender simultáneamente a 80 pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción. Aquí se ha dicho que el encuentro de jóvenes pacientes con el Papa les dará alegría y alivio espiritual y que para el Papa Francisco es una oportunidad más de cumplir con privilegiar a los más necesitados. Muy amado Papa Francisco. Escuchó los testimonios de 2 pacientes recuperados en otros centros que, como este, también son regentados por franciscanos en Brasil y que dijeron estar contentos por haber encontrado a alguien que les devuelva la esperanza. Después se abrazaron con el Papa y les dijo a todos que siempre habrá gente dispuesta a tenderles una mano a quienes han caído en las drogas, pero que la decisión final de cambiar es de cada uno. Y luego lanzó una crítica a quienes abogan por la legalización de las drogas. No es liberando el consumo, como hoy se discute en algunos países de América Latina, la forma en que vamos a reducir la dependencia, sino luchando siempre contra este mal, dijo el Papa. Dependencia química.
quien luego señaló que en sitios como este hospital en Río de Janeiro se hace realidad la parábola del buen samaritano. El Papa recibió obsequios y recorrió también algunas zonas del hospital que acoge a este centro, concluyendo así sus actividades de hoy en Brasil. Papa, pero también, Rafael, es importante destacar que la espontaneidad del Papa se ha evidenciado desde su llegada a Brasil. Hoy en el Santuario de Aparecida, la misa tuvo un gran número de asistentes y también una gran participación de religiosos. ¿Fue esta una misa más enfocada hacia ellos? Se pudiera decir que en el interior del santuario sí, definitivamente los que más participaron en la misa fueron sacerdotes, sobre todo cardenales. Llama mucho la atención la presencia, por ejemplo, de los cardenales brasileños y también de los más cercanos al Papa y que forman parte del Estado Vaticano. Sin embargo, luego, cuando terminó la misa, el Papa salió y se dirigió a todos los fieles que estaban afuera, en número de aproximadamente 200.000 personas, y en un acto muy simbólico los bendijo a todos con la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida. Lo vemos en el siguiente reportaje. El mal tiempo no impide al Papa seguir con su agenda en Brasil. Hoy tenía previsto viajar en helicóptero desde Río de Janeiro hasta Aparecida, al sur del estado de Sao Paulo, pero debido a la lluvia y la niebla, lo hizo primero en un avión que aterrizó en el aeropuerto de San José dos Campos y desde allí se trasladó en helicóptero un trayecto mucho más corto hasta el Santuario Nacional de Aparecida, el mayor templo mariano en Brasil, dedicado a la patrona de ese país. 200.000 personas acompañaron al Papa en Aparecida. Cantaron y corearon su nombre durante todo el recorrido que el pontífice hizo en el papamóvil sin blindaje. Antes de oficiar la misa, se dirigió a la capilla de los 12 apóstoles, donde está expuesta la imagen de Nuestra Señora de Aparecida, frente a la que oró durante algunos minutos. Luego ingresó a la basílica, donde lo esperaban 15.000 personas que escucharon su mensaje enfocado en tres ejes. Conservar la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir en alegría. Además, el Papa pidió a los jóvenes no dejarse tentar por las distracciones pasajeras. El dragón o el mal se hace presente en nuestra historia, pero él no es más fuerte. Dios es más fuerte y Dios es nuestra esperanza. Fue la primera Eucaristía masiva del Papa Francisco en Brasil, en la edición número 28 de la Jornada Mundial de la Juventud. Entre los miles y miles de fervientes fieles católicos aquí que participan en los diferentes actos por la visita del Papa y la Jornada Mundial de la Juventud, sobre todo los latinoamericanos han estado esperando que el Papa en algún momento se dirija a ellos en el idioma local, en español. Hoy lo hizo en Aparecida. Pedro, y no solamente eso, sino que también hizo una promesa que seguramente los peregrinos van a esperar atentamente que la cumpla. Dijo el Papa que va a regresar a Brasil y específicamente a Aparecida dentro de 4 años. Veamos. Ovacionado por los peregrinos, el Papa Francisco se asomó en el balcón de la Plaza de los Apóstoles. Allí se excusó con los congregados. Perdóname, voy a hablar en español. Perdón. Luego el Papa argentino agradeció a los miles de personas que lo acompañaron en esta visita al Santuario Mariano y encomendó a los asistentes a la patrona de Brasil. Una madre se olvida de sus hijos. Ella no se olvida de nosotros. Antes de despedirse, el Papa Francisco solicitó a los fieles que recen por él, tradicional pedido del Santo Padre, y además les hizo una promesa. Y hasta 2017 que voy a volver. Adiós. Y eso es porque en octubre del año 2017 se cumplirán 300 años del hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de Aparecida. Tras bendecir a los presentes, el Papa realizó un nuevo paseo breve a bordo del papamóvil hasta el seminario Buen Jesús, donde almorzó y se reunió en privado con varios religiosos antes de iniciar su regreso a Río de Janeiro.
Les contamos también que el clima que tuvimos durante todo el día de hoy, tanto en Río como en Aparecida, fue totalmente distinto al que vimos en los días anteriores. La temperatura en el caso de Aparecida llegó incluso a los 10 grados centígrados, y no solamente eso, sino que ha caído una lluvia prácticamente durante todo el día. La agenda del Papa, por cierto, no se detiene. Mañana tiene previsto visitar una favela, es decir, un barrio marginal, lo cual fue un pedido específico de él, Pedro. Así es, y ese es uno de los aproximadamente 5 o 6 actos oficiales que están programados para mañana. Se espera también que el Papa acuda a una ceremonia en la que se le entregarán las llaves de la ciudad como un acto de cortesía. También va a bendecir los símbolos olímpicos, puesto que Río de Janeiro será la sede de los Juegos Olímpicos del año 2016. Se espera todavía la confirmación de si en ese evento van a estar presentes o no figuras del deporte de Brasil como Pelé, Zico y también Neymar, quien recibiría una bendición del Papa antes de dirigirse a jugar próximamente en Europa. Y por supuesto, en la noche va a haber la gran fiesta de acogida del Papa a los jóvenes que participan en la Jornada Mundial de la Juventud en la playa de Copacabana. Acá en Río de Janeiro, en Brasil, son las 22 horas con 12 minutos, 2 horas menos en Ecuador. Y con esto despedimos nuestro informe de esta noche. Tere, tú sigues con más noticias en Televistazo. Amigos, muy buenas noches. Gracias, Pedro y Rafael. Pueden ir a descansar por hoy. Y gracias por este informe sobre el segundo día de actividades del Papa Francisco en Brasil. Gracias por seguir con nosotros. Vemos esta hermosa postal de la Catedral Metropolitana de Guayaquil, que fue construida en madera en 1547. La actual edificación es de concreto y se destacan sus torres de estilo gótico. Está ubicada en la calle Chimborazo y Clemente Ballén, centro de la ciudad, frente al conocido Parque Seminario. Continuamos con más noticias. El volcán Tungurahua vuelve a alterar la tranquilidad en el país. Una nueva emanación de ceniza hizo que las autoridades aeronáuticas cambien las rutas aéreas debido a la presencia del polvo volcánico en la atmósfera del centro del país. La medida, importante, no implica riesgos, sino más bien seguridad, como nos informa Hernán Higuera. A las 11 de la mañana con 10 minutos de este miércoles, el volcán Tungurahua volvió a expulsar ceniza, alcanzando una altura de 5 kilómetros y propagándola por el cielo, sobre todo de Tungurahua. Esto es parte, según el ingeniero Patricio Ramón, técnico del Instituto Geofísico, de un comportamiento inusual en el volcán. Ahora el volcán hace periodos de incremento de actividad mucho más cercanos, con menor tiempo de separación. La presencia de ceniza ha obligado a la Dirección de Aviación Civil a tomar precauciones. 2 aerorrutas fueron cambiadas por seguridad de los pasajeros. Los vuelos Quito-Guayaquil y viceversa deberán tomar la ruta hacia Manta, bordear el Océano Pacífico y llegar al destino final. Los aviones que vuelen entre Quito y Cuenca y viceversa, en cambio, deben tomar la ruta hacia Xelmera y luego enfilar hacia sus destinos. Las implicaciones que esto tiene es la demora del vuelo entre 10 y 15 minutos más de lo habitual, según el director de la DAC, Fernando Guerrero. Esto lo hacemos en ruta, lo hacemos a través de las notificaciones de aeronáuticas, que son los NOTAMs, los hemos emitido a las aeronaves. Esto lo puede visualizar toda aeronave nacional e internacional. Este miércoles, alrededor de 45 vuelos hicieron el cambio de ruta. La medida se mantendrá mientras el volcán continúe con este comportamiento, que a decir de los técnicos podría ser constante. En el plazo mediano o largo, pues no descartamos que actividad inclusive aún mayor, como lo que ocurrió en el año 2006, podría volver a darse. La disposición ha sido ya notificada a las compañías y pilotos para la seguridad aérea en el país. Definitivamente las invasiones de tierras en la zona de Monte Sinaí en Guayaquil y que se dieron después del 2010 serán desalojadas. En la Asamblea Nacional, la bancada oficialista presentó reformas para legalizar solo los asentamientos anteriores a ese año en dicha zona. La presidenta de los asambleístas ofreció aprobar este proyecto en una semana. Félix Narváez estuvo en el legislativo y nos explica. Los legisladores oficialistas de la costa lanzaron este proyecto para regularizar los asentamientos, especialmente de la cooperativa Monte Sinaí de Guayaquil. La vicepresidenta Marcela Aguiñaga afirmó que muchos serán beneficiados y precisó su aplicación. Está dada para beneficiar a 14.000
familias que se asentaron hasta antes del 28 de diciembre del 2010. Las invasiones posteriores al 2010 serán desalojadas. Según el proyecto, la zona Monte Sinaí de Guayaquil está rodeada por las cooperativas Hogar de Cristo, Los Piñuelos, Reserva Papagayo y Canal Trasvase. También es para los cantones San Borondón y El Triunfo de la misma provincia del Guayas. La propuesta dispone que en 90 días los nuevos predios serán catastrados por el municipio de Guayaquil. Aunque para la doctora Guiñaga, el proyecto va más lejos. Estamos proponiendo que tengan planificación, servicios básicos y por supuesto planes habitacionales dignos. Desde Guayaquil vía microonda, otros legisladores gobiernistas apoyaron estas reformas a la Ley 88 de Tenencia de Tierras, antigua norma cuyas imprecisiones habrían creado los asentamientos que hoy se busca regularizar. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, ofreció aprobar los cambios con urgencia. Esperamos que esto no pase de la próxima semana. Ahora todo está para que la Asamblea regularice los asentamientos en 3 cantones del Guayas y con la promesa que luego el gobierno desarrollará esas zonas. En la construcción del nuevo complejo legislativo en Quito, un accidente dejó 2 personas muertas. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército encargado de la construcción descartó fallas en la estructura. Lo que se produjo fue un deslizamiento de tierra que afectó a 5 trabajadores, 2 de los cuales murieron. Alex Ceballos tiene el informe. La construcción del nuevo complejo legislativo se paralizó y la bandera del Ecuador lució a media asta por el fallecimiento de 2 trabajadores en el accidente registrado la noche de este martes. Hernán Salado, uno de los obreros que estuvo ese momento, narra lo ocurrido. Al estar aplomando la tierra había estado ya sentida, floja, y se bajó un poco y le atrapó a mi sobrino. Al tratar de sacarle de ahí, le atrapó al otro joven. 3 obreros más resultaron heridos y al momento se recuperan. Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, responsable de la obra, recorrió el lugar de los hechos. No hubo declaraciones ni acceso a la prensa. A través de un comunicado, el Ejército informó que el accidente se produjo no por una falla o colapso de algún elemento de estructura de la obra, sino por un deslizamiento de tierra. La ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, solicitó la conformación de una junta investigadora para determinar las causas y los posibles responsables de este lamentable hecho. Mientras tanto, las principales autoridades de la Asamblea asistieron al velorio y se solidarizaron con los familiares de las víctimas. Los 2 fallecidos eran amigos en el barrio de Caupicho. Mi amigo Daniel quedan unos niños huérfanos. Somos personas pobres y vivimos en este barrio abandonado. Por eso es que estamos... Por eso es lo que uno también se arriesga a trabajar, como dice a la de Dios. Ahora los familiares esperan la ayuda ofrecida por parte de las autoridades. El Consejo de Regulación de la Comunicación tuvo su primera reunión una vez designados los 5 delegados que lo conforman. El presidente del Consejo, Patricio Barriga, anunció que el reglamento a la Ley de Comunicación estaría listo en los próximos 60 días. Antes de las 3 de la tarde, los delegados al Consejo de Regulación llegaron al edificio donde estará ubicada temporalmente su oficina. Será por ahora en el norte de Quito. Ya con sus 5 integrantes, el Consejo se reunió por primera vez. Al ser el delegado del Ejecutivo, Patricio Barriga asumió como presidente y dio detalles de lo que se trató en esta cita. Procedimos a posesionar a los consejeros y como primera línea de acción ha sido ya el trabajar en el diseño institucional y el reglamento que ordena esta misma ley. El Consejo se reunirá una vez por semana y la intención, según Barriga, es cumplir lo antes posible con la elaboración del reglamento de la Ley de Comunicación. El reglamento general está en manos del Ejecutivo, pero hay ciertos temas de aplicación interna que nosotros estamos valorándolo y analizando. Tenemos un plazo de 60 días a partir de la integración del Consejo. Nos tomaremos ese tiempo para establecer justamente esta reglamentación. En un principio, cada consejero tendrá encargados temas a desarrollar. Tamara Merizalda, representante del Consejo de la Niñez, ratificó cuáles serían sus primeras acciones. Los consejos de la igualdad nos hemos propuesto levantar un diagnóstico de la situación de la programación de los medios de comunicación y ya lo estamos haciendo. Más bien les invitamos a que ustedes se sumen. Los consejeros tendrán que definir el presupuesto necesario para su funcionamiento, el cual, según la ley, deberá ser entregado por el Ministerio de Finanzas en los próximos 60 días, pues el plazo empezó a correr desde la publicación de esta norma en el registro oficial. Establecer el orgánico
político funcional y el presupuesto con los estatutos. Además de definir los mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos a la comunicación, el Consejo elaborará informes vinculantes para la adjudicación o autorización de concesiones de frecuencias, regulará la clasificación de contenidos y franjas horarias, entre otras atribuciones. La Corte Nacional de Justicia negó los recursos de nulidad y apelación de la sentencia por injurias contra el asambleísta de Pachacuti, Clever Jiménez, y contra Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Así se ratifica la condena de 1 año y medio de prisión tras el juicio interpuesto por el presidente Rafael Correa. La audiencia duró más de 8 horas. El asambleísta de Pachacuti, Clever Jiménez, el exsindicalista Fernando Villavicencio y el dirigente gremial Carlos Figueroa pidieron que se anule la sentencia dictada en su contra por la jueza Lucy Blasio hace 3 meses. Pero un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia rechazó los recursos de nulidad y apelación. Esta fue la reacción del legislador tras conocer la decisión. Estaba previsto de que eso iba a pasar de la forma como pasó. Las órdenes de cargos de ley están dadas aquí en la Asamblea, en la Corte Nacional de Justicia. Su defensa argumentó que la sentencia es ilegal porque Clever Jiménez goza de inmunidad parlamentaria y esta debía ser levantada por la Asamblea. Pero Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Rafael Correa, dijo que solo aplica en casos que tienen que ver con su labor de asambleísta. Los jueces aceptaron su criterio y fallaron a favor del primer mandatario. La decisión de los jueces no hace sino ratificar aquello que fue nuestra pretensión, en el sentido de que no se ha violado el trámite ni se ha dado cumplimiento a ninguna de las exigencias del artículo 330 del Código de Procedimiento Penal y por lo tanto tenía que ratificarse la validez del proceso. Este caso empezó en el 2011, cuando los ahora sentenciados demandaron al presidente Rafael Correa, acusándolo de ordenar una incursión armada al hospital de la policía el 30 de septiembre de 2010, pero fue calificada de maliciosa y temeraria y se revirtió en su contra, cuando el primer mandatario los demandó por injurias. Fueron declarados culpables. Jiménez y Villavicencio recibieron una sentencia de 18 meses de prisión y Figueroa de 6. Además, la jueza Blasio ordenó que se disculpen públicamente y paguen una indemnización superior a $120,000. Los sentenciados ya piensan en presentar demandas en el exterior. Tendremos que concurrir a instancias internacionales donde hagan valer nuestros derechos. Para que se ejecute la sentencia y vayan a prisión, aún resta el recurso de casación que presentarán ante la misma Corte para agotar las instancias nacionales. Con una ceremonia indígena en Quito, representantes del pueblo Sarayaku recordaron que mañana se cumple 1 año de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su favor frente al ingreso ilegal a su territorio y sin consulta previa de la empresa argentina SGC entre el 2003 y 2004 durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Con esto termina el plazo para que el Estado ecuatoriano presente disculpas públicas, los indemnice con $1.300.000 e inicie el proceso para sacar 1.400 kilos de pentolita enterrados en su territorio en la provincia de Pastaza. El gobierno aseguró que sí cumplirá con la demanda. Gracias por permanecer con nosotros. Seguimos mostrándoles hermosas imágenes de todos los rincones de nuestro país. Esta es la Iglesia Matriz Santo Tomás de la parroquia Alangasí, población de 25,000 habitantes, ubicada al sureste de Quito. Continuamos con más información en Televistazo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, de vuelta a su país, aceptó las disculpas presentadas por Francia, España, Italia y Portugal por los incidentes sufridos en el vuelo de su avión el pasado 2 de julio. Dijo que no guarda rencor por lo sucedido. El mandatario indicó que, en consecuencia, en coordinación con los gobiernos que llamaron a consultas a sus diplomáticos en esos países europeos, se ha acordado el retorno de los embajadores. Buenas noches, bienvenidos a los deportes. Se está realizando la gran final de la Copa Libertadores en este momento, entre Atlético Mineiro de Brasil y el Olimpia de Paraguay. Por el momento el marcador se encuentra 0-0. Está por terminar los primeros 45 minutos. Si se mantiene este marcador, el campeón, el nuevo campeón de América, será el Olimpia de Almeida. Bueno, vamos a ver quién es el número 1 de nuestro continente en los próximos minutos. El titular del gremio arbitral de Ecuador, nos referimos a Alfredo Intriago, habló sobre la resolución unánime del Comité Ejecutivo de Ecuafútbol al levantar una sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria a Fernando Guerrero, jugador de Independiente José Terán. Esto para el colegiado FIFA no está apegado al reglamento. Veamos lo que dijo Intriago.
Bueno, pienso que se han equivocado totalmente en el Comité Ejecutivo con el respeto que ellos se merecen. Las reglas son claras y en este caso no podemos irnos en contra de lo que establece el International Board a través de la Guía Universal, que son las reglas de juego y que eso FIFA impone en este deporte. Nuestra responsabilidad es orientar de manera técnica. En este caso, quienes conocen el reglamento somos los árbitros y la comisión de arbitraje. Yo creo que un poco más falta que se pongan el uniforme, discúlpeme, con el respeto que ellos se merecen, y ir a pitar en vez nuestro. El plantel de Sevilla ya se encuentra en Guayaquil. El conjunto español, que arribó hoy pasadas las 16 horas, prefirió salir del aeropuerto por una puerta privada. Luego, en el hotel de concentración, el técnico del club, Unai Emery, dialogó con los medios locales. Sevilla se medirá a Barcelona el día viernes en el Estadio Monumental en el marco de la Copa Euroamericana, torneo que enfrenta a equipos de Europa y Sudamérica. Bayern Múnich volvió a superar al Barcelona español, esta vez en cotejo de preparación, disputado en el Estadio Allianz Arena en Alemania. Partido amistoso internacional entre los dos equipos más grandes del planeta actualmente. El Bayern de Múnich, que enfrentó al Barcelona español. Primer tanto del encuentro para los alemanes. Lahm es el que gana en el área y desvía la trayectoria del balón para anotar la primera. En la etapa de complemento, otra vez el Bayern a la carga. Y logra el segundo tanto con Mandzukic, que aprovecha el buen centro y así define. Victoria y trofeo para los alemanes. Y ahora el arte. El Salón de Julio ya tiene a su ganador. Se trata del quiteño Wilson Pacha, artista reconocido por su lenguaje irreverente y una pintura de estilo pop. El trabajo se titula Técnicas de seducción pictóricas para sacudir a 7.351.624 artistas conceptuales. Ese es el nombre. Y esta obra conjuga diferentes elementos que tienen que ver con la historia de las artes plásticas. El jurado valoró la exploración del artista sobre los límites de la pintura con relación a una visión irónica de sus aspectos conceptuales. Buenas noches, amigos, soy Samantha Mora y es un placer estar con ustedes. El salsero Oscar de León está en Guayaquil. El artista venezolano fue invitado por la alcaldía para brindar un concierto gratuito por las fiestas de Guayaquil esta noche. A continuación, Yosabet Carchi nos presenta esta nota con el faraón de la salsa. Llorarás y llorarás. Oscar de León está en Guayaquil para ofrecer un espectáculo en los exteriores del Colegio Guayaquil y durante su amena rueda de prensa en el Palacio Municipal de la ciudad nos comentó por qué la Perla del Pacífico es especial para él. Desde muy joven, diríamos antes de entrar en adolescencia, ya estaba escuchando música de ustedes en la voz de ese gran cantante que han tenido, el señor Julio Jaramillo, que hizo de Venezuela también su aposento y que agradecemos que eso haya sido así porque lo sentimos también nuestro. ¿Pero qué siente cuando escucha las canciones del Ruiseñor de América? No me ha tocado llorar, pero tiene mucho sentimiento lo que él hizo y casi lloro cuando me dijeron que tiene 35 hijos. Entre sus proyectos está realizar una gira por Estados Unidos, México y además... Bueno, hay que ir al Grammy porque estoy nominado para el Grammy otra vez. Al cantar uno de sus icónicos temas, no dudó en bromear de forma pícara con el alcalde de Guayaquil. Llévale la comida a la cama. ¿Todavía hace eso? ¿Todavía hace eso? ¿Ah? ¿O eso lo hacen otras personas por usted? ¿Qué crees tú? Bueno, no sé. Y así, Oscar de León se sumó a la celebración de la ciudad. ¡Viva Guayaquil! Y muchos extranjeros han llegado a Guayaquil y han hecho de ella su casa. Es el caso del cubano ecuatoriano Joel Allegues, vocalista de la orquesta Allegues Son. Él nos cuenta lo agradecido que está con la ciudad en la siguiente nota. Y con fundamento humilde ya encontramos las coordenadas. De esta manera, el cubano Joel Allegues demuestra su amor a Guayaquil, una ciudad que lo acogió hace 21 años. Es el
fundador de la orquesta Allegue Son, con la que ha tenido éxito en nuestro país. Y en el mes de Guayaquil recuerda cuáles fueron los aspectos que lo enamoraron del puerto principal. Un amigo cubano también me trajo acá a 9 de octubre, recorrí todo 9 de octubre caminando. Cuando 9 de octubre no era lo que es ahora 9 de octubre, que está precioso, pero igual me quedé enamorado de las mujeres, de esos banquitos que había en todo 9 de octubre. Pese a que durante los primeros años en la ciudad no se dedicó a la música, tiene lindos recuerdos de esa época que le permitió entrar en contacto con los guayaquileños. La idea era pues hacer música, pero al principio me costó muchísimo trabajo, y con mi mami que también estaba aquí en esa época conmigo, pusimos en Ayacucho y Tungurahua una carreta de tacos mexicanos. Y decidimos acompañarlo hasta ese lugar. Ahí es donde yo tenía mi carretita de tacos hace aproximadamente 20, 21 años. Con mi mami nos cogía un frío impresionante en las noches. ¿Qué le debes a esta ciudad? A esta ciudad, mi familia, mi carrera como músico, mis mejores amigos los tengo aquí, mi esposa, por supuesto, ¿no? Yo definitivamente, como siempre digo en todas las entrevistas, llegué con lo que traía puesto, con una trompetita muy buena, pero muy vieja. Él llegó como muchos, con una maleta llena de sueños que ha cumplido en nuestra bella Guayaquil. Y ahora les cuento que María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, ganó el juicio que interpuso desde hace 12 años contra Roberto Gómez Bolaños y Televisa por la autoría del conocido personaje. Con este resultado, la actriz puede usar libremente el nombre de Chilindrina, aquella niña traviesa que personifica desde los años 70 en la serie El Chavo del Ocho. De las Nieves aseguró estar tranquila y agregó que es un sueño hecho realidad, puesto que ya nadie le podrá quitar a la Chilindrina, ya que fue ella quien lo creó. Así nos despedimos, nos vemos el día de mañana con más información. Que tengan excelente noche. Pasen bien. Mañana 25 de julio no solo es el Día de Guayaquil, también se celebra el Día de la Armada Nacional. La fecha rememora el enfrentamiento con victoria, por supuesto, entre el cañonero Abdón Calderón y un destructor peruano durante la Guerra del 41. Lenin Artieda visitó una de las unidades de nuestra Marina y nos cuenta a qué se dedican ahora en estos tiempos que son de paz. Esta es la fragata misilera Comandante Morán Valverde. La construyeron a mediados de los 70 en astilleros de Escocia a pedido de la Marina de Chile. En el 2008 llegaron al Ecuador y está por terminar su proceso de modernización. Tanto esta como su gemela, la Presidente Alfaro, son los buques de guerra más grandes que tiene el país. Y manejarlos no es una cuestión sencilla. Esta nave tiene capacidad de combate antiaéreo, antisuperficie y antisubmarino. Y una curiosidad, el timón de mando se encuentra a 2 cubiertas por debajo del puente de gobierno. Este 25 de julio se cumple un año más de la batalla de Jambelía, pero ya no son tiempos de guerra y, sin embargo, la Marina ha repotenciado sus unidades que cumplen con un rol distinto en estos tiempos de paz. Ahora la Marina se ocupa también del control de los espacios marítimos. Salimos a ejercer el control en el mar de las embarcaciones, tráfico ilegal de armas, contrabando. Pese a los trabajos de repotenciación a los que se someten las fragatas, las corbetas y las lanchas misileras, no se descarta que en un futuro cercano se vaya a adquirir nuevas unidades. Tiene que sopesarse el costo-beneficio de conseguir nuevas unidades o mantener las que tenemos. Obviamente las que tenemos tienen su año de vida y mientras más años de vida tienen mayor costo de mantenimiento. Pero más allá de eso, la Armada Nacional y sus 10.000 hombres cumplen con la misión encomendada: mantener la soberanía de las aguas territoriales y colaborar en el control de todo tipo de delitos que se cometan en el mar. Más de 60 embarcaciones participaron en el desfile náutico de Guayaquil, que congregó a cientos de personas en el malecón Simón Bolívar. Bessie Granja estuvo en el acto y nos cuenta cómo este desfile es ya una tradición para el pueblo del puerto principal. Es la embarcación del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil que, junto a otros organismos de socorro, realizó prácticas de rescate en el río Guayas. No fueron los únicos. También la policía y sus buzos demostraron sus destrezas frente a cientos de personas que acudieron al malecón Simón Bolívar para disfrutar de la 8ª edición del desfile náutico,
una tradición por las fiestas julianas. Aeronaves de la aviación naval sobrevolaron la ciudad y lanchas del cuerpo de guardacostas desfilaron por el manso río, que se convirtió en un escenario de civismo. Además, las gabarras con muñecos gigantes como iguanas, papagayos y tortugas llenaron de color el evento, exponiendo la fauna que habita en esta tierra, una temática escogida por el municipio, como le explica su vicealcaldesa. Elegantemente vestidas, decoradas, con mucho ingenio, con todo ese entusiasmo de quienes la han creado y pues para el gusto de todo el público. Los pescadores artesanales también surcaron el río en sus pequeñas lanchas, frente a la mirada de Manuel Noriega, un migrante de la provincia de Chimborazo, quien se siente en deuda con esta ciudad. Lo que Dios me ha dado, lo debo a Guayaquil. Venir en homenaje a esta gran ciudad que tanto la amo, como si fuera mi madre. Más de 60 embarcaciones formaron parte del desfile náutico que se realizó en honor a las fiestas de fundación de la ciudad. Con alegoría comenzaron las actividades por la fundación de la Perla del Pacífico, tierra que a muchos vio nacer y que a otros les abrió los brazos. Hoy Guayaquil parecía sonreír con un intenso sol mientras miraba hacia su río. Es que estaba en compañía del amor de su gente. Bueno, nos unimos a la fiesta guayaquileña y mañana estaremos allí, Tere. Por supuesto, mañana es el gran día, se cumplen 478 años de fundación de Guayaquil y lo esperamos para nuestro noticiero especial. Con muchísimo gusto y para celebrar a Guayaquil. Con este saludo entonces nos despedimos. Muchísimas gracias, amigos, por la sintonía. Más información en Telemundo y siempre en nuestra página web ecuavisa.com. Que tengan buenas noches.